Nosotros hablábamos del movimiento que se generó por el ferrocarril y hablamos de que habían llegado muchas personas, pero también es cuando nuestra población comienza a salir siguiendo la vía férrea y, bueno, no comienza a salir, sino que sigue saliendo. Más o menos la migración de potosinos hacia los Estados Unidos comienza en la década de 1870. Hay estudios hay documentación que lo comprueba y esto va a convertirse en un movimiento continuo de personas. No es el tipo de migración que vamos a tener en el siglo XX, es otra migración, porque es gente que va, trabaja y regresa, va, trabaja y regresa. O sea, no es tanto esta migración que vamos a observar en el siglo XX. Pero volviendo un poco al ingeniero Suárez Fiallo, el ingeniero Suárez Fiallo tiene una importancia enorme para la ciudad de San Luis Potosí y ha sido poco reconocido. Y estabas hablando del edificio de la Escuela Industrial Militar, que es donde actualmente está la 12ª zona. Exactamente. Militar. Y en realidad la Escuela Industrial Militar, que para eso tenemos que hacer otro programa un día de estos, se instaló en lo que fue el pabellón del Centro Agrícola Industrial Potosino, que actualmente son las instalaciones del internado Damián Carmona. Exacto. ¿Cierto? Correcto. ¿Sí? Y ¿quién hizo el proyecto de este pabellón? El proyecto del pabellón es obra del ingeniero Octaviano Cabrera Hernández. Él es un ingeniero civil, hijo de hacendados potosinos de la familia Cabrera Hernández, que se va a estudiar la carrera de ingeniería civil en la Ciudad de México. Ustedes van a decir, bueno, pues ¿cómo hacían estos proyectos? Pues es que estos ingenieros llevaban materias de dibujo arquitectónico, de proyecto arquitectónico dentro de sus planes de estudio. Entonces, en este momento están construyendo en México los ingenieros militares, los ingenieros civiles, los ingenieros topógrafos, están construyendo los arquitectos también. O sea, hay un boom tan grande de edificación que incluso tienen que venir extranjeros a construir por la cantidad de obra que tenemos en México. Bueno, y eso marca también, como ya hemos dicho a lo largo de todo este programa, una época muy particular en San Luis Potosí y enorme crecimiento económico que tuvo San Luis Potosí durante la etapa del Porfiriato se va a detener definitivamente con la revolución, con el movimiento revolucionario de 1910 y San Luis Potosí, el desarrollo que va a tener después de 1910 va a ir caminando a un ritmo mucho más lento. Es más, precisamente estábamos comentando que la ciudad de Monterrey no era ni sombra de lo que era San Luis. O sea, bueno, me voy a regresar un poquito más. Desde la guerra con los Estados Unidos, que es 1846-48, cuando se hace el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, la frontera norte cambia porque perdemos todo el territorio de Texas, ¿sí? Y al cambiar esta frontera, entonces la situación geopolítica se mueve para todos los estados del norte de la República y eso también va a afectar profundamente en San Luis Potosí. El dinamismo que logra adquirir San Luis Potosí durante el Porfiriato, gracias al ferrocarril, gracias a la estabilidad política, a la inversión económica, hace que San Luis Potosí se convierta realmente en un centro estratégico, que era lo que la gente de San Luis había soñado siempre desde principios del 19, ¿no? Y a raíz de la conclusión de la revolución, este centro geopolítico, este centro estratégico se mueve un poco más hacia el norte y se dinamiza más la región de Monterrey. Sin embargo, bueno, San Luis va a continuar con su desarrollo económico y yo aquí sí te quisiera preguntar porque el otro día que estábamos grabando en el barrio de Montecillo, los habitantes del barrio de Montecillo hablan muy orgullosamente de que el desarrollo industrial de la ciudad comienza en el barrio del Montecillo. Entonces, yo he encontrado que más o menos para la década de los años 50, tenemos un desarrollo más marcado hacia la zona limítrofe entre Tlaxcala y Santiago del Río, más o menos. Exacto. Por ahí, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, este desarrollo, lógicamente, industrial, pues viene por el ferrocarril.
los patios del ferrocarril, pues todo el mundo quería tener sus factorías a lo largo de donde iba la vía del ferrocarril. Entonces se generan las zonas industriales. En la etapa de Porfiriato, la fundidora de San Luis, la fábrica, ¿cómo se llamaba? La fábrica El Polo, de hielo, que son las que están a lo largo de las vías. Y hacia la zona que tú estás comentando, se generan posteriormente pues, las refresqueras, luego la cervecería de San Luis hacia la zona de donde está la Normal y la fábrica de Jorge Una, exactamente enfrente. Entonces, todas estas factorías tuvieron espuelas de ferrocarril. Entonces, todas las materias primas que llegaban al ferrocarril, pues iban por estas espuelas a sus fábricas. Igual todas los productos se iban hacia el tren para poderse llevar a las distintas zonas del país. Sí, efectivamente, y volviendo un poco a esto que mencionas de las espuelas, mencionaste hace un momento el Parque de Morales y yo quisiera aquí hacer mención también de la Compañía Minera Metalúrgica Mexicana, que es la fundición que viene a instalar Robert Safford Town a San Luis Potosí en 1892. Y esta fábrica, esta fundición, va a generar un nuevo polo de desarrollo o de movimiento, por lo menos al interior de la ciudad, porque hay que trasladar, porque la gente tiene que trasladarse de las zonas más populares de San Luis hacia el poniente a trabajar en la fundidora. Inclusive se instala un tranvía. Exacto. Para apoyar la llegada de los trabajadores con mayores facilidades a la fundición. Y esta fundición, bueno, también tiene un impacto económico muy importante dentro de la ciudad de San Luis Potosí y tiene una arquitectura muy particular. No sé si pudieras comentarle a nuestro público televisor algo sobre la arquitectura Antes de iniciar con la arquitectura, es muy interesante los planos de ubicación de la fábrica. No sé si están en el archivo histórico o de donde consulté los documentos de un ingeniero que viene a ver dónde poner la fábrica. Y justamente la colocan donde está porque los vientos dominantes de la ciudad van hacia aquel lado. Así es. Y no como tenemos actualmente la zona industrial. Pero es interesante cómo sí se preocupaban por ubicar en una zona estratégica que no contaminara a la ciudad, la población. Todo lo que es la fábrica, en este caso Asarco, se construye con planos traídos desde Estados Unidos. Entonces toda su influencia es norteamericana en el tipo de construcción, tanto de las naves industriales como de su colonia, porque es muy interesante la colonia que se hace posteriormente, donde habitan desde el gerente de la fábrica y los principales ingenieros que la habitan. Pero lo interesante es que es una fábrica, es considerada como una pequeña ciudad, porque tenía escuela, tenía club, tenía hotel y tenía la casa de todos los principales trabajadores de la fábrica, ¿no? Entonces esto empezó a generar, pues, lógicamente, un modelo de industria novedoso para San Luis Potosí. Claro, y al mismo tiempo también es interesante observar cómo, por un lado, hay toda esta influencia, vamos a decir, europeizante dentro de sectores importantes de la población, y al mismo tiempo comienza a haber una influencia norteamericana y canadiense definitiva dentro de la ciudad. ¿Y cómo van a jugar estos distintos intereses para ir creando un San Luis muy cosmopolita? ¿Verdad? Yo sí quiero comentar que si hablamos que Monterrey no tenía el desarrollo que tenía San Luis en su momento, San Luis exportó ingenieros, arquitectos, maestros de obra, canteros hacia las ciudades de Saltillo, Torreón y Monterrey. Parte de los edificios, por ejemplo, el Palacio de Monterrey, el Palacio de Gobierno de Monterrey fue hecho con piedra local y con constructores potosinos. Todo el interiorismo del palacio fue hecho por Jorge Una. El Teatro de Saltillo fue hecho por Henry Guindon, con canteros potosinos y con piedra local llevada a través del ferrocarril. Entonces, San Luis se convierte en un centro cultural e industrial que va a exportar este tipo de arte y de materiales hacia otros estados de la República. Sí, y ciertamente entre los materiales constructivos que encontramos aquí, bueno, pues está la cantera, que el trabajo que hay en San Luis Potosí en materia de cantera en las edificaciones es sencillamente espléndido. Y además de la cantera, pues tenemos también un magnífico trabajo de herrería y, por supuesto, no se diga el trabajo de carpintería. ¿Qué pasa con este tipo de oficios
con el paso del tiempo, Jesús? Bueno, el oficio se sigue manteniendo. En la actualidad todavía tenemos, por ejemplo, excelentes trabajos de maestros canteros, porque la cantera se ha seguido utilizando dentro de las obras. Aún en la arquitectura moderna se sigue utilizando, por ejemplo, estos pavimentos. Si tú quieres reponer una pieza faltante, hay el conocimiento de los maestros canteros que te lo vienen a reponer porque la tradición continúa, tanto de herreros como de canteros como de ebanistas. La fábrica de Jorge I fue una escuela magnífica de ebanistas. De ahí salieron, pues, Cervantes, salió posteriormente Hidalgo. Todos esos grandes ebanistas que tuvo San Luis todavía en la década de los 30, 40, Canuto del Castillo, nacieron de la fábrica de Jorge I. Sí, efectivamente, y también es cierto, sabemos por investigaciones que se han realizado, que de los maestros ebanistas que coordinaban el trabajo dentro de la fábrica de Jorge I, también fueron maestros dentro de la Escuela Industrial Militar. Entonces, eso permitió que hubiera pues una transferencia de saberes y de conocimientos entre unos expertos ebanistas europeos con chicos jóvenes que se estaban formando en la Escuela Industrial Militar. Bien, vamos a una pausa y regresamos, no se vayan, este es nuestro programa Historias de San Luis.